Los chicos que se van incorporando, por favor, pasen lista en el chat. Bien, vamos a iniciar. Bien, vamos a continuar con el repaso para su examen que van a presentar el día de hoy. Tienen hasta las 6 de la tarde para entregarlo. Revísenlo muy bien antes de enviarlo. Ya enviado, ya no pueden cambiar respuestas, chicos. Lo envían y les aparece su calificación. Si esta es reprobatoria, ya no pueden volverlo a presentar, solamente es una sola vez. Entonces, revisen muy bien sus respuestas antes de enviarlo, ¿entendido? Lean, tómense un tiempo para leer. Ya saben que primero tienen que leer el examen y después contestan. ¿Dudas? ¿Sí me escuchó? No, Ok, sí. bien. Vamos a iniciar la clase, ya saben. Si tienen dudas, pues levantan la mano, se les da la palabra. Se va a tomar lista al final de la clase porque ya he detectado que algunos de ustedes se anotan, pero al final de la clase no están. Entonces, si no están al final de la clase cuando paso lista, pues van a tener su falta, ¿vale? Ahí les encargo. Ahorita tienen que tener su cuaderno y su libro a la mano y desactivamos micrófonos. Bien, estábamos revisando la última vez la página 208 y 209. Nada más vamos a retomar la 209, que fue la que vimos ya muy de rápido, donde decía, bueno, ya la habíamos contestado, nada más vamos a ampliar un poquito más. Dice, un ejemplo de la industrialización mexicana es el establecimiento de las plantas automotrices en nuestro país en los años 60. Es cuando se da el auge de que en varios estados de la República se empieza con la industrialización y hay inversión extranjera por parte de algunas plantas automotrices. Entonces se abren las primeras. Esto implica dar trabajo a varias personas y pues da una ventaja dentro de la economía de aquí del país.
Luego dice principales productos manufacturados en el país en la etapa de la industrialización. Es el inciso C. En Chihuahua y Sonora se hacían lo que eran las mantas, lona y la ropa. En Nuevo León estaban las fundidoras, que hasta la fecha, bueno, lo que es Monterrey se distingue precisamente por toda la industria que hay ahí, principalmente las empresas fundidoras. La 3, Baja California, se distinguía por los productos del mar, precisamente por su ubicación geográfica. Y la 4, que era Jalisco, por los textiles y papel. ¿Vale? En 1942, el gobierno mexicano decidió tomar parte en la Segunda Guerra Mundial debido a el ataque de los alemanes a embarcaciones petroleras mexicanas. ¿Se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial, lo que fue Venustiano Carranza, avisa que México va a permanecer neutro ante este suceso bélico? Entonces, cuando surge la Segunda Guerra Mundial, el presidente Cárdenas toma la misma postura. Dice que él no va a tomar partido por ningún de los dos bandos. Sin embargo, empieza a eh, exportar ciertos productos que Estados Unidos necesitaba y por lo tanto, pues sí se inclina un poquito hacia los países aliados. Pero acuérdense que no tenía muy buena relación con todos ellos, principalmente con Inglaterra y porque les había quitado algunas plantas petroleras aquí, ¿se acuerdan cuando expropió el petróleo? Entonces, eso no le daba muy buena relación con ellos, pero tampoco con las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón. Entonces, él decidió permanecer neutro hasta que hundieron submarinos 3 barcos petroleros y entra, chicos, su micrófono, gracias. Entra entonces a lo que es la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, que fue entrenado en Estados Unidos, ¿vale? Luego dice, diversas naciones propusieron la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas para evitar conflictos bélicos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, chicos, ¿qué es lo que sucede? Se crean organismos de paz. El más importante, bueno, la Organización de las Naciones Unidas. Como México entró a la guerra por parte de los países aliados, pues también lo incorpora. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política antiarmamentista del gobierno mexicano permitió liberarse de pertenecer a uno de los dos bloques económicos durante la Guerra Fría. También, ante la Guerra Fría, México permaneció neutro, no tomó partido ni por Estados Unidos ni por la URSS. Luego, el nacionalismo se refiere a los valores de nuestra nación, sus tradiciones, costumbres e historia, elementos rescatados por medio de las manifestaciones culturales y el fomento a la cultura. Y eso lo vemos plasmado precisamente en la corriente de lo que es el muralismo, ¿verdad? Les enseñé en otra clase un mural de Diego Rivera. También estaba José Clemente Orozco, que también fue un importante muralista. Y abajo dice, representantes artísticos mexicanos de la corriente nacionalista y surrealista respectivamente. Bueno, Mariano Azuela, que es muy famoso con su libro Los de Abajo, que plasma lo de la etapa de la Revolución Mexicana, y Remedios Varo, que por medio de la fotografía, bueno, hace su aportación a esta corriente.
La siguiente pintura es una muestra del muralismo en México, que habíamos visto que no solamente se dio aquí en México, ¿verdad? Toma tanta fama que a nivel internacional muchos muralistas se van a trabajar fuera a petición de otros países. Bien, nada más vamos a hacer una breve reseña desde el México independiente. Ajá. Ahí les puse unas líneas de tiempo. Si quieren estarlas consultando, recuerden que eh, pueden consultar esta presentación que se va a encontrar en biblioteca, en plataforma, ¿vale? Bien, empezamos de 1846. Bueno, empieza la guerra con Estados Unidos. México es un país independiente pero inestable económicamente. Hay la oportunidad de imponer poder de los extranjeros y ganar territorio. Entran en una batalla por presión del pueblo, pero con pocas esperanzas. E incluso, bueno, es cuando perdemos prácticamente gran territorio, ¿no? Acuérdense que no solamente era con Estados Unidos, también era Francia e Inglaterra. En 1847 empieza la guerra de castas en el sureste del territorio de Yucatán. Fue una guerra entre clases sociales en un contexto de transición al capitalismo. Una época que tuvo a la tierra como motor de cambio, la ganadería, las cosechas, principalmente la de azúcar, en lo que eran las haciendas. ¿Se acuerdan que en ese tiempo estaban los hacendados? Y lo que eran los jefes políticos mayas que habían quedado de los pueblos indios que se habían dado durante el virreinato, eran los que encabezaban o tenían el poder en ese entonces. La iglesia limitaba también, más bien invitaba a esta crisis que se daba en ese estado de la República. En 1848, bueno, termina la guerra con Estados Unidos, con los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero, pero pues México se ve obligado a entregar la mayor parte de su territorio a Estados Unidos. Aparte de que, bueno, pues ya había perdido Texas porque había pedido su independencia y se anexa también a ese país. México en ese entonces, por las guerras que había mantenido, pues su economía estaba débil, tenía una crisis económica y política. Para 1849, Lucas Alamán publica la primera gran historia de México y la educación se convirtió en el instrumento más importante para afirmar el nacionalismo y se empiezan a formar las primeras instituciones y las primeras escuelas. En 1854, bueno, se da la revolución de Ayutla con la muerte de Alamán y la tiranía del dictador que estaba en ese entonces, que era Antonio López de Santana. Entonces provoca un levantamiento en lo que es la región de Ayutla. Para 1857, bueno, empezamos con las leyes de reforma, se da la guerra de reforma, se da inicio con el plan de Tacubaya y pues se buscaba principalmente la abolición de la constitución liberal. Acuérdense que los conservadores estaban en contra de los liberales y no apoyaban. La iglesia y el ejército también estaban en contra. Desde entonces hasta mediados de 1870, el territorio de México estuvo bajo el control de los conservadores. Hubo dos presidentes, uno conservador y uno liberal. Uno estaba en el norte y otro en el centro y sur. Para 1861, que termina la guerra de reforma, bueno, se firma una elaboración de una nueva constitución y buscaba que los poderes públicos tuvieran un equilibrio, ¿no? Que no formaran todos parte de un solo partido, ni liberal ni conservador.
y mantenía las leyes que ya se habían propuesto anteriormente. En 1862 empieza la intervención francesa porque Juárez, al ver los problemas económicos que tenía el país, decreta dejar de pagar la deuda externa a países como España, Francia e Inglaterra. España e Inglaterra, bueno, le hacen un bloqueo de los puertos, habla con ellos, España e Inglaterra sí se retiran, pero el emperador Napoleón III ve la forma de extender su dominio de Francia hacia América y aprovecha, ¿no? Entonces manda al ejército francés. La batalla más representativa que ganamos, que era el ejército más poderoso en ese entonces, el francés, y México le gana, pues es la batalla del 5 de mayo. El 19 de mayo los franceses entran a Puebla apoyados por los conservadores. En 1863 empieza la guerra civil contra Maximiliano de Habsburgo, que es el segundo imperio que tenemos. El primero fue de Iturbide, el segundo fue con Maximiliano, que acepta la propuesta de Francia y de los conservadores para venir a México y ponerse como el emperador, ¿no? Lamentablemente, bueno, no era muy apoyado porque pues ya estaba el presidente liberal Benito Juárez, entonces se da una lucha entre ellos, tuvimos también dos gobiernos, uno monárquico y el otro republicano. Hubo esa guerra, lamentablemente, bueno, la pierde Maximiliano cuando es fusilado. En 1866, bueno, termina la intervención francesa. La mayoría de los mexicanos respaldaba ya a Juárez y presionado por Estados Unidos se retira Napoleón III. Es por eso que también queda más expuesto Maximiliano y es derrotado. En 1867 termina la guerra civil contra Maximiliano de Habsburgo, termina el Segundo Imperio, ya que las tropas francesas, bueno, se retiran y es mandado fusilar en el Cerro de las Tres Campanas, eh, Maximiliano de Habsburgo. En el periodo de Benito Juárez, acuérdense que también tuvo varios periodos porque él no terminaba su periodo presidencial. Entonces, en 1859, bueno, él plantea junto con su gabinete las leyes de reforma. Ante la invasión de 1861 en el puerto de Veracruz, él hace el tratado McAllen-Ocampo. En julio de 1861, que es cuando suspende el pago de la deuda externa. En 1862, bueno, es muy significativo por la batalla del 5 de mayo. Para 1867 crea la Escuela Nacional Preparatoria. En 1869 empieza la construcción de la vía de ferrocarril. Acuérdense que él la inició y quería que toda la república se uniera precisamente para empezar a fomentar el comercio. Para 1871 termina el periodo constitucional de Juárez, se reelige, vuelve a ganar, pero es cuando él fallece. En ese entonces, ya Porfirio Díaz se había levantado en armas en contra de él por la reelección que había hecho anteriormente. Entonces, es cuando empieza que también él se postula para la presidencia, le ganan las elecciones, se enoja y empiezan los levantamientos en contra del gobierno. De lo que destaca más en lo que es el periodo de Porfirio Díaz, bueno, empiezan a mejorar los caminos, se impulsa la educación pública, la expansión de las vías de comunicación del ferrocarril, telégrafos y centros urbanos fue en la dictadura de Porfirio Díaz. Empieza una fase capitalista de inversión extranjera
principalmente estadounidense, inglesa, alemana y francesa. En 1880, el sistema ferroviario queda ligado al de Estados Unidos y el mercado nacional se amplía. En 1886 llega el cine mexicano y bueno, pues siguen las reelecciones de Porfirio Díaz hasta 1910, que con el plan de San Luis, el 20 de noviembre, inicia la Revolución Mexicana en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Para 1911, bueno, se firman los tratados de Ciudad Juárez. Madero asume la presidencia de México junto con sus compañeros de lucha que fueron Zapata y Villa. Pero acuérdense que al no cumplir sus expectativas, Zapata firma el plan de Ayala y se rebela en contra de Madero. Hay varios levantamientos, principalmente Pascual Orozco fue uno de los que más se distinguió. Es nombrado ministro de Guerra Victoriano Huerta. En 1913 se da la insurrección en la Ciudad de México en contra de Madero y se da la escena trágica, que es la destitución de Madero y de Pino Suárez como presidente y vicepresidente. Acuérdense que son asesinados afuera de la cárcel de Lecumberri. Y se firma el plan de Guadalupe con Venustiano Carranza y se levantan en armas en contra de Victoriano Huerta, que fue el traidor de Madero. Para 1914, Estados Unidos bloquea el puerto de Veracruz, renuncia a Huerta y las tropas constitucionalistas encabezadas por Venustiano Carranza entran a la Ciudad de México. En Aguascalientes se da la convención a petición de Villa y Zapata. Acuérdense que también entraron Villa y Zapata aquí a la Ciudad de México. Se ven en lo que es Xochimilco y es cuando Villa ocupa, bueno, se sienta en la silla presidencial, que hay una foto muy conmemorativa de ello. Para 1915, Obregón fue nombrado jefe de operaciones del Ejército Constitucionalista y la ley agraria se firma por parte de Venustiano Carranza. Para 1916, Carranza abandona Veracruz y se establece en la ciudad de Querétaro, que es donde se convoca a un nuevo congreso. Para 1917, Venustiano Carranza toma la presidencia de la República y se redacta a petición de él con el nuevo congreso la nueva constitución que se da a conocer el 5 de febrero de 1917, que es la que actualmente nos rige, con algunos cambios, pero pues han sido mínimos. Para 1918, bueno, se funda la Confederación Regional Obrera, que es la CROM. Todo eso ya lo habíamos estado viendo más detalladamente en otras clases. Chicos, hasta aquí dudas. Ah, ¿No? ¿Todo bien? sí, está bien. Ok. De todas formas, acuérdense que todas las presentaciones están en biblioteca. Por si tienen alguna duda, pueden consultarlas antes de su examen, ¿vale? Para que ya cuando lo realicen, ya tengan toda la información repasada. Para 1919 es acribillado Zapata, es traicionado por Jesús Guajardo y es muerto en la hacienda de Chinameca. Para 1920, Obregón publica el plan de Agua Prieta, en donde desconocía a Carranza como presidente y él muere el 20 de mayo, es acribillado. El 26 de junio, Villa firma los convenios de Sabinas, en donde él se retira, pero posteriormente pues también va a ser traicionado y muere. De 1921 a 1923, por decreto del presidente de la República, se crea lo que es la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP. Para 1923 se firma el Tratado de Bucareli y Álvaro Obregón mata a Villa en una emboscada.
Para 1924, el general Plutarco Elías Calles es nombrado presidente y su economía se orienta más hacia el capitalismo, la modernización de México y sus instituciones. Pero acuérdense que también impone y no está muy de acuerdo con la libertad de culto en cuanto a lo católico. Entonces ahí empiezan algunos conflictos que van a desencadenar después otra guerra. Para 1925 se funda Banjico, que era el Banco de México, que es la base nacionalista. Para 1996, bueno, se inaugura el Banco de Crédito Agrícola, porque acuérdense que la mayoría de los proyectos estaba encaminado hacia la mejora del campo, que hasta esa fecha pues no se había logrado al 100%. Se da también del conflicto que ya les mencionaba con Plutarco Elías Calles de la Guerra Cristera y hay una nueva ley sobre el petróleo. Para 1927, el presidente Plutarco Elías Calles ordena a los sacerdotes católicos que se registren como personas normales. La Huasteca Petroleum Company construye el primer gasoducto de la República, porque acuérdense que para ese entonces el petróleo seguía en manos de extranjeros. Para 1928 y 1931 se establece en México los periodos presidenciales de 6 años, ya no de 4. Se cambia a los sexenios y aparece el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es el abuelito, por así decirlo, del PRI. Se da el asesinato de Álvaro Obregón y Emilio Portes Gil es nombrado presidente provisional. De 1932 a 1934, bueno, se da el gobierno del general Abelardo Rodríguez, en donde se da un establecimiento industrial y se fija el salario mínimo para los obreros. Para 1934 a 1940 toma posesión como presidente el general Lázaro Cárdenas, que beneficia a la clase obrera y que además, bueno, le quita el petróleo a los extranjeros y se da la formación de Pemex y surgen otras secretarías que apoyan a los movimientos obreros y surgen los sindicatos, ¿vale? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas? No, ninguna. ¿No? ¿Todo claro para su examen? Sí, sí. Ok, entonces espero puro 10. ¿Sí? Sí, Ok, más o menos. Tengo una duda. a ver. Ojalá. Eh, en el momento cuando hagamos el examen, ya después de terminarlo, ¿nos van a aparecer la calificación o hasta al rato? Lo terminas, lo envías, Ajá, inmediatamente te aparece la calificación. ok. Ajá. Por eso les digo, antes de enviarlo, chequen bien sus respuestas. El examen, bueno, siempre se les dice lo mismo, pero sí, el examen está fácil. Aquí la cuestión es que a veces muchos de ustedes no leen, contestan solamente por contestar. Entonces ya se les ha dicho que primero tienen que leer todo el examen. En las respuestas que estén seguros, chicos, empiecen ustedes a responderlas. Donde tengan dudas, déjenlas al último, ¿vale? Para que no se estén presionando. Dense un tiempo, pues razonable. La plataforma se cierra a las 6 de la tarde para que ustedes hagan el examen. Entonces, empiecen a hacerlo a una hora, pues que sea adecuada para que tengan tiempo y no se vean presionados, ¿vale? ¿Otra duda? ¿No? No, no más. Ok, Sí, yo paso. tengo una duda. A ver, ¿Todavía puedo enviar mis cosas pasadas? ¿en plataforma? Sí.
Sí, pero acuérdate que hay todavía algunas actividades que sí están abiertas porque nos piden ciertas fechas. Las que ya no pudieras subir a plataforma, mándalas al correo, Gracias, Miss. ¿sí? Maestra, Mandé. hoy le voy a mandar un correo para explicarle algo. Ok, está bien. Sí. Bien, paso lista. Tercero A, Aranza. ¿No está Aranza? Si alguien... Bien, gracias. Frida. Sí, sí. ¿Frida sí está? Diego Carrera. ¿No está Diego Carrera? Presente, Baldastillo. Sí, estoy presente. Cisneros. Presente. Diego Yurián. Presente. Pamela. Presente. Galia. Presente. Mía. Mm, ¿No está Mía? Gibran. Presente, Miss. Gibran. Presente. Joab. Presente. Alexa. Presente. Carolina. Carolina Montes. Pues no está. No está. Diego Montes. Sí se presenta en el chat, Miss. Gracias. José Antonio Morales. Presente. Miranda. Dicen Gracias. presente. Axel. Presente. Daniela. Presente. Sofía Procuna. Presente. Gabriela. Gabriela Rodríguez. Gracias. Adrián. Presente. Jimena Torres. Lisbeth. Presente. Erika Sofía. Presente. Omar Yael. Cristian. ¿No está Cristian? Adrián Alba. Gracias. Presente, Miss. Sara. ¿Sara sí está? Omar Becerril. Presente. Ya, Cristian, ya te puse tu asistencia. José Carlos. Presente. Areli. Presente. Eleni. Presente. Yael. Gracias. Diego Cuica. Presente. Moisés. Presente. Juan Antonio. Jesús Camilo. Presente. Diego Gudiño. Ángel Hernández. Presente. Narla. Mario Adrián. César Uriel. Presente. Megan. Presente. Ana Karen. Presente. Juan Pablo. Alison. Gracias. Fernanda. Fernanda Sandoval no está. Isaac. Presente. Enrique. Presente. Joshua. Y Catherine. Presente. Gracias. Bien, chicos, pues les deseo mucha suerte en su examen. Gracias. Los veo la próxima semana. Pórtense bien, cuídense mucho
Y cualquier cosa. Chicos, recuerden que el correo ya es el de Gmail al que me tienen que mandar las cosas, ¿vale? Sí, mis gracias. Dice Fernanda que sí está, me dijo que no tenía micrófono por WhatsApp. Fernanda Sandoval. Sí. Ok. Gracias. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde y suerte en su examen. ¿Vale? Bye. Adiós. Adiós. Bye. Bye.